Yo siento que la medicina tradicional, alopática, como la conocemos en Occidente, está atravesando una crisis muy importante en muchos sentidos. Hola, Porota. La realidad es que hay cada vez menos profesionales formados y bien formados. Probablemente por cuestiones económicas, sobre todo, ¿no? Por esta cuestión que yo siempre hablo de que yo siento que se abusan de la vocación, entonces está como esta cosa de, bueno, o sos buena gente o ganás plata. Entonces, ya es algo, es una profesión muy... Y con esto hablo de todas las ¿no? O sea, todas las paramédicas también. Muy desgastante, muy agotadora, que implica un compromiso muy importante. Y si a eso le sumamos no ganar un mango, por eso ganar muy poco, que no te alcance para vivir, se vuelve muy difícil sostener el ritmo de vida, el estudio, las ganas de seguirte formando. Entonces, eso para mí es lo principal que llevó a esto a una gran crisis, ¿no? O sea, el hecho de que hoy no es una carrera rentable de ninguna manera, salvo que seas un garca, y no es la idea, ¿no? O sea, y tampoco quiero generalizar, pues seguramente hay gente que gana muy bien y son muy buenos en lo suyo, pero bueno, hay que salir del sistema para poder hacerlo, sin ser garca, ¿no? Claramente. Porque dentro del sistema realmente es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, me parece que eso es un temón que va a hacer que la medicina se vuelva cada vez más selecta y más inalcanzable. Porque es una carrera que requiere muchísimo estudio y muchísima formación para poder ejercerla bien. Y mucha dedicación. Y cada vez más, porque la medicina, una de las cosas, como todo, avanza muchísimo y muy rápido. Entonces proliferan un montón de chamanes, curanderos y, bueno, un montón de cosas porque la medicina tradicional no está dando ningún tipo de respuesta o no está dando la respuesta que tiene que dar a la mayoría de las personas y las personas siguen en la búsqueda. Entonces, estamos como volviendo un poco al oscurantismo en algún aspecto de, a pesar de toda la evidencia que tenemos, de lo difícil que se vuelve a acceder a la medicina para la gente y para los mismos profesionales, porque banco mucho la medicina basada en la evidencia, pero hay mucha evidencia y hay evidencia contradictoria y va a una velocidad que se vuelve inmanejable para muchos profesionales. Mantenerse actualizado y además trabajando como para poder vivir, ¿no? Entonces este círculo vicioso que se complica mucho. Pero además hay como toda una cuestión que para mí tiene que ver con un paradigma que probablemente haya sido para simplificar, pero que para mí cada vez más queda claro que está completamente equivocado, que es esto de enseñarnos a los médicos a tratar enfermedades y no enfermos, y tratamientos genéricos para todas las personas. Y la realidad es que eso no funciona así, no solo en salud mental, que ya esto lo hemos hablado, y que realmente cada cerebro es único y es muy importante personalizar los tratamientos. En general, porque hoy que se habla de microbiota y se sabe la importancia, sabemos también que la microbiota es personalizada, o sea, cada persona tiene su propia microbiota y se modifica por un montón de factores. Y esta microbiota tiene incidencia en un montón de enfermedades. Ayer estaba viendo 2 charlas de 2 especialistas, ayer domingo, sí, domingo y vacaciones, para mí es planazo, y sobre la microbiota, las actualizaciones que hay al respecto y cómo realmente incide en un montón de enfermedades, de todo tipo. No solo salud mental, porque hay bacterias que son las que generan la serotonina cuando el cerebro no lo puede hacer, sino porque también tienen que ver con las enfermedades autoinmunes y, bueno, ni hablar de las enfermedades digestivas y todo lo que es infecciones, cambios conductuales, un montón de cosas que tienen que ver con esto. Y esto, no sé si ahora en medicina lo estarán enseñando, pero nosotros no nos enseñaron absolutamente nada. Entonces,
nada, reflexionando al respecto, hoy se da que muchas veces vas a la guardia para que te atiendan y entre la cantidad de información que hay, vas por un dolor de panza y, no sé, se comen un infarto. O vas por un dolor de espalda y te dicen, porque ni te revisan, entonces te dicen que es una lumbalgia y se comieron una infección urinaria. Entonces, eso pasa cada vez más, pasa un montón. La gente va a la guardia, no sé, 1000 veces para que no le resuelvan nada. Las guardias siguen explotadas. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué nos está pasando como sociedad, a los médicos? Yo creo que tiene mucho que ver con esto, con la calidad de vida que se tiene, que no es nada buena y que hace que uno no tenga ni ganas ni energía para seguir mejorando. Pero yo creo genuinamente que esto va a generar más de un problema futuro. O sea, no solamente porque las residencias hoy en un porcentaje importante están vacías, cuando en mi época nos matábamos por un cargo de residencia y hoy los pibes no les interesa porque no les sirve, o sea, y para mí es un problemón, porque obviamente que tienen que cambiar, pero es fundamental que los médicos estemos bien formados y que tengamos criterio y que tengamos una formación completa, porque realmente vamos a volver a la época en la que a los médicos solamente podían acceder que los ricos, o sea, y después arreglate con lo que encuentres. No sé, no, me parece que es un problemón. Además, como paciente, ir a un médico que no te da ninguna respuesta. Así que también lo entiendo de parte de los pacientes. Obvio que esto es una reflexión, es una opinión, no es la verdad absoluta. Y tampoco tengo una solución concreta porque, bueno, que el gobierno defina de una vez por todas pagar sueldos como corresponde y que los propios colegas, porque la mayoría de las clínicas privadas o de las obras sociales están hechas por colegas y bueno, colegas que cuando llegan arriba no tienen ningún problema en escupir para abajo y eso no está bueno en ningún aspecto, pero bueno, re bajón, empezaba las vacaciones con un tema re down, pero bueno, ¿qué pasa, mi amor? Nada, me pintó esta reflexión y me parece importante hacerla porque siento que es responsabilidad nuestra como profesionales hacer una medicina mejor, pero bueno, también hacer ese tipo de medicina, por supuesto que sale bastante más caro y ese costo alguien lo tiene que absorber, porque para poder dedicarle a los pacientes lo que necesitan, para poder estudiar lo que uno necesita estudiar, yo después de 15 días de vacaciones, que no fueron vacaciones, leí un montón, estudié un montón, pero bueno, porque es algo que yo disfruto hacer en mi tiempo libre, pero normalmente por ahí no tenés tanto tiempo libre o cabeza para poder hacerlo, y es fundamental para el beneficio de tus pacientes. Y bueno, ese costo alguien lo tiene que asumir, los pacientes, porque si el profesional es el que siempre asume el costo, bueno, pasa esto, o sea, algunos hacen la plancha, otros se ponen a hacer un curso de programación porque le da más negocio, se le rinde más, y, o sea, un emprendimiento de mermelada. Así que bueno, dicho eso, con mis pirinchos me voy a ver qué como. Y me voy a poner a relajar un poco porque mañana tengo un día intenso. Y me llegó un mensaje de una ex paciente. Ay, no les puedo explicar. El amor de esa, o sea, que se fue a vivir a Estados Unidos. No, una cosa hermosa. Y tiene una hija que se llama Victoria. Me morí de la ternura, chicos. Ella me manda un mail porque no sabía si yo me acordaba de ella. La atendí hace un montón. Y ay, no saben la emoción de recibir ese mensaje, ese mail tan divino y tan conmovedor Y esa es la otra cara hermosa que tiene esta profesión, que no tiene precio, ¿no? O sea, cuando uno puede ser parte de la vida de otras personas y acompañarlas en momentos tan difíciles, no tiene precio.
y la satisfacción que uno siente cuando puede hacer la diferencia, y a veces es limitada la diferencia que uno puede hacer, pero a veces sí, para mí es hermoso, o sea, para mí es lo que yo más disfruto de mi carrera y de mi trabajo, el acompañar a las personas a estar mejor, ¿no? Y yo sé que hay un montón de gente que lo hace sin ser médico, pero me parece que justamente es muy importante que se vuelva a la medicina, para que cumpla este rol la medicina, no por ser, no sé, con un pensamiento antiguo o hegemónico, sino porque me parece que todos los conocimientos que uno tiene y que uno adquiere a lo largo de los años son necesarios para asegurarse, ¿no? Cierta no cagada. Pero bueno, el problema es que hoy no estaría pasando eso. Hoy la gente encuentra más respuesta en los no médicos muchas veces que en los médicos. Más contención, más acompañamiento, más un montón de cosas. Y bueno, eso para mí es un problema, no porque, o sea, bienvenido sea que haya mucha gente ocupándose del bienestar de los demás. O sea, eso me parece maravilloso. Pero también se presta a que haya errores, que haya sesgos, que haya ignorancia respecto a ciertas cosas, y uno con la mejor buena voluntad se puede mandar unos mocazos tremendos. Entonces, bueno, como cuando hablamos de salud, no hablamos de cualquier cosa, me parece importante volver a una medicina responsable y empática y efectiva. Habiendo escuchado recién las historias de Ceci Ventriche, donde habla un poco también sobre lo que está pasando con la salud, con el sistema farmacéutico, lo que se está pidiendo al respecto de las recetas genéricas, de cómo funciona la salud hoy por hoy en Argentina, digamos, al tener sueldos tan bajos los médicos, o sea, al no poder acceder a un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de poder formarnos adecuadamente. La virtualidad obviamente nos solucionó un montón de problemas a partir de la pandemia, pero sigue pasando que la realidad es que con los sueldos que nosotros tenemos no podríamos acceder a los congresos que son fundamentales para seguirnos formando. Ustedes mismos saben como todo lo que se abrió a partir del último congreso, entonces yo no podría ir si no me lo pagaran. La verdad que entre el costo del congreso, o sea, son bestias, ¿no? Mantenerlas y generarlas, y la realidad es que la industria farmacéutica es muy importante para que podamos hacerlo. Entonces, si las cosas no funcionaran así, si los médicos cobráramos lo que merecemos, si pudiéramos encontrar maneras alternativas, no necesitaríamos de alguna manera negociar con la industria farmacéutica ciertas cosas. Algunos médicos, yo por ejemplo, no prescribo nunca lo que el laboratorio me dice, sino que hago al revés, elijo los fármacos que a mí me resultan efectivos, los laboratorios que a mí me sirven, y a partir de eso es que puedo llegar a ser invitada a algún congreso o algún evento o alguna actividad por parte de un laboratorio. Pero no hago al revés, no es que porque este laboratorio me ofrece tal cosa, entonces yo empiezo a prescribir, porque para mí eso es mercenario, no me gusta, no me parece, yo no comulgo con ese tipo de cosas, pero entiendo que hay profesionales que lo hacen y que lo necesitan de esa manera, pero bueno, es cierto que no está bueno nada de todo esto, pero nada de esto sería necesario si las cosas funcionaran como corresponden, o sea, si los médicos tuvieran un buen sueldo y pudieran pagarse sus propios congresos, ¿no? La realidad es que, aparte de esta cuestión que me parecía interesante agregar al respecto de esto, porque muchas veces la gente no entiende por qué no es un genérico, porque la realidad es que también pasa en Argentina que no hay bioequivalencias como corresponde, o sea, vos compras un genérico de un laboratorio
X y no tenés garantía de que realmente tenga el mismo efecto. Entonces, también pasa un poco por ahí el hecho de que los médicos sugerimos una marca u otra, ¿no? Pero me parece de buena práctica sugerir 3, 4, 5 marcas. Después, más allá de que uno en la receta prescriba uno en particular, porque no podés poner 4 marcas, yo siempre tengo como un vademecum bastante amplio, porque me parece que lo importante es que sea un buen laboratorio. No el arreglo que yo puedo obtener a partir de que mi paciente compre, sino que siempre estoy, o sea, realmente es un laburo chino porque es como estar viendo, bueno, cuánto vale, qué opciones, si este laboratorio tiene Bonopap, que es 2x1, que también uno dice, bueno, pues si tienen Bonopap y te pueden dar 2x1 es porque el precio está bastante inflado, ¿no? Pero bueno, uno está todo el tiempo pensando ese tipo de cosas, o sea, cómo hacer para facilitarle la vida al paciente, bueno, y a nosotros mismos, ¿no? Entonces es un trabajo bastante complejo. Y lo otro que quería agregar, que me pareció como muy interesante que ella planteó, es que es cierto que todo lo demás es bárbaro, ¿no? O sea, la medicina funcional inclusive, que es medicina, y que es una especialidad dentro de la medicina, o está siendo una especialidad dentro de la medicina, y todas las otras cuestiones a las que la gente recurre son muy buenas en salud. O sea, curarnos en salud me parece muy interesante, me parece básico, o sea, lo que se aprende en pediatría cuando uno hace consultorio de niños sanos, o sea, uno intenta siempre prevenir las enfermedades. Pero ¿qué pasa cuando, cuando nos enfermamos de verdad? O sea, si bien sostengo que tiene que haber un cambio de paradigma respecto del tratamiento de esas enfermedades, la realidad es que hoy por hoy las enfermedades solamente las puede tratar la medicina. O sea, no hay otra opción. O sea, si vos tenés un cáncer y te vas a un chamán, bueno, te mando un besito y te deseo toda la suerte. Pero me parece que cualquier chamán que no manda a un paciente con cáncer a un oncólogo está mirando fuera el tarro. No digo que no haya que hacer las dos cosas. O sea, me parece que la cabeza es fundamental. Nunca hablamos del efecto placebo todavía, porque quiero hacerlo con datos concretos, con datos duros, y la verdad que todavía no me senté a buscar esos datos para mostrarles bien cuáles son los porcentajes, pero creo que todos sabemos más o menos de qué hablamos cuando hablamos de efecto placebo. O sea, está comprobado que cuando vos crees que estás tomando algo que te hace bien, te hace bien. O sea, todos los fármacos se comparan con un placebo, porque el placebo tiene un efecto biológico, o sea, tiene un resultado final. Entonces, eso tiene que ver con tu mente. Si vos no crees que algo te va a hacer efecto, no te va a hacer efecto tampoco. O sea, y si vos crees que algo te está haciendo mal, te va a hacer mal. Ese es el efecto nocebo. Entonces, que la mente es muy poderosa, nadie lo discute. Me parece que hoy por hoy nadie puede ser tan negador de no creer en el poder de la mente. Pero la medicina, cuando hace medicina basada en evidencia, lo que hace es medir la diferencia por sobre ese poder de la mente para poder ver el resultado real, ¿sí? Que sea estadísticamente significativo. Por eso se hacen todos esos estudios, que después puede que algunos estén manipulados o lo que uno quiera, y por eso es tan importante saber leerlos, lo cual es un perno para los médicos. Yo no les voy a decir, o sea, hay médicos que tienen más noción de estadística o de matemática y les gusta, y médicos a los que en general no nos gusta nada, porque si sos médico no sos matemático, o sea, no, es como son, ¿no? En esto de que tenemos diferentes intereses, en general la matemática y la estadística no están muy cerca de la salud y de la medicina. Uno pensaría, pero no, están muy cerca y es muy importante, porque de hecho a la hora de pensar enfermedades y diagnósticos lo pensamos estadísticamente. O sea, nos enseñan a pensar estadísticamente, a pensar qué es lo más probable que tenga esta persona en este momento. O sea, viene con un dolor de panza una persona joven o una mujer, vamos a poner una mujer, joven en edad fértil con un dolor de panza abdominal en la región baja, zona derecha. Entonces, estadísticamente uno piensa, y obviamente tiene que revisar para confirmar el diagnóstico,
que puede ser una apendicitis, que puede ser un quiste de ovario, que puede ser una infección urinaria, ¿no? O sea, hay distintas enfermedades posibles. Si es un hombre, no vas a pensar en un quiste de ovario. Bueno, en un hombre cis, ¿no? En un hombre trans, por ahí tenés que pensar en un quiste de ovario. Entonces, es tan importante la estadística para poder ir descartando las enfermedades, hoy por hoy, que todavía estamos trabajando muy a ciegas respecto a un montón de cosas, pero que hay un montón de cosas que sí funcionan. Ahora, ¿qué pasa? Vos vas al hospital y por ahí no tienen ni ecografía para hacerte, para ver si es un quiste ovario, una apendicitis o qué, ¿no? Entonces, esa es la gran crisis que está atravesando hoy la salud. Entonces, los médicos, que no tienen obligaciones de medios, sino de resultados, o sea, no tienen obligaciones de resultados, sino de medios, al revés de las instituciones, o sea, nosotros no podemos hacer magia. Entonces, si vos estás en un lugar y vos tenés un paciente que requiere una determinada atención y no tenés los medios para proveérsela, la vas a pasar mal, te vas a frustrar, te vas a angustiar, pero no es tu responsabilidad penal. Y todas estas cuestiones hacen que realmente se vuelva muy difícil trabajar en salud de forma adecuada, porque cuando el sistema está tan arruinado, cuando vos vas y necesitas algo para un paciente y no tenés los medios, cuando no podés avanzar, bueno, obviamente lo que hay que hacer es volver a las bases, ¿no? Volver a la clínica, volver a revisar a los pacientes, que es algo que está fallando un montón. Los médicos hoy no revisan, y si vos no revisás, o sea, si no tenés una buena semiología, un buen análisis de lo que está pasando, de los síntomas, bueno, estamos complicados, ¿no? Entonces, creo que es importante volver a las bases en algunos aspectos, o sea, la semiología es bastante personalizada, y cambiar este paradigma de fábrica, ¿no? O sea, de bueno, es esto, bueno, hay que realmente tratar de llegar a la verdadera conclusión de qué es lo que está pasando con ese paciente. Pero es fundamental porque las enfermedades, o sea, cuando estamos enfermos, cuando tenemos algo grave, o sea, es la medicina la que tiene que responder. Entonces, es de vida o muerte esto. Parece un horror, que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Realmente es una cuestión de vida o muerte para la sociedad y para nosotros, que esto empieza a cambiar. O sea, que se le dé una prioridad a la salud, a los médicos, a los paramédicos, por supuesto, al sistema, a las instituciones. O sea, que se ponga el presupuesto necesario para que se pueda hacer una medicina como corresponde, para que los médicos puedan acceder a congresos, para que puedan seguirse formando, para que tengan tiempo para poder hacerlo. Si vos haces guardias de 24 horas, que es algo que todavía no se cuestionó, ¿no? O sea, sigue existiendo la posibilidad de hacer 24 horas de guardia, y ni hablar de la gente que tiene que venir del interior, porque en el interior el costo de las guardias es una vergüenza, o sea, lo que te paga. Entonces muchos se vienen del interior a Buenos Aires o se van al sur, que también se paga bien, y hacen guardias de 48, 72, 96 horas, 94, bueno, cualquier cantidad de guardias seguidas para poder sumar un número decente que les permita sobrevivir. ¿Ustedes piensan que es posible que un médico después de 12 horas, ni te digo 24, 12 horas tenga la misma lucidez, la misma atención? O sea, esto es una frase que se dice mucho, pero que la gente parece que no lo entiende. Si vos te subirías a un avión con un piloto que hace 20 horas que no duerme, o que hace 40 horas que está trabajando, ¿te subirías a un micro? ¿Por qué te vas a una guardia? O sea, ¿por qué está permitido que alguien que tiene que responder por tu salud pueda estar 24 horas sin dormir? Más allá de que algunos pueden dormir, se organizan, pero si duermen un par de horas, no se van a pensar que uno se clava 8 horas en la guardia, no, eso no existe. Entonces, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Por qué seguimos? Principalmente porque no podemos hacer paro.
¿no? Por esto que les decía al principio de la vocación como condición de rehenes en algún punto. Porque las guardias siempre están abiertas, porque la mayoría de los médicos necesitan trabajar para sobrevivir, porque todos tenemos lucro cesante, son muy pocos los que están en relación de dependencia. Entonces, cuando uno gana muy poco, tener lucro cesante es algo muy complicado. Entonces, y no tenemos una personalidad que no nos gusta confrontar, siguiendo con el reel que subí ayer. Entonces, realmente es como, al no haber medidas de fuerza que presionen a la sociedad a que nos reconozcan, fíjense que en la pandemia sí nos reconocieron de alguna manera. ¿Y cuánto duró? ¿Y qué pasaba? Nos aplaudían. O sea, me acuerdo que pasábamos gratis el peaje y yo me sentía, no sé, en MacGyver, era como, guau. Por primera vez en la vida me sentí reconocida. Duró un pedo en una canasta. Y bueno, volvimos a lo mismo de siempre y no me estoy ni metiendo con los médicos que sufren violencia y maltrato en las guardias por la gente que no entiende que justamente no tienen los medios para ayudar a la persona o hay tanta ignorancia que creen que, o sea, hace poco le pegaron a un médico porque un paciente que venía con herida de bala se desangró pensando que era el médico el que lo había desangrado y es como, no, chabón, tu familiar llegó muerto. Entonces, realmente las cosas que atravesamos son nefastas y es una de las profesiones con más índice de suicidio, de burnout, ni hablar. Es una profesión absolutamente insalubre que no está considerada de ninguna manera insalubre. Con esto no quiero llorar la lágrima porque yo amo mi profesión, pero sinceramente más de una vez me planteé dejarla y dedicarme a cualquier otra cosa, desde vender mermeladas, como les decía, hasta, no sé, cantar, que por suerte tengo la posibilidad. Pero realmente amo mi profesión y yo creo que eso le pasa a la gran mayoría de mis colegas. Amamos lo que hacemos y además nos formamos en eso y estamos completamente fuera de cualquier otro sistema. O sea, es como cuando uno se forma en salud y en medicina, estás como bastante sesgado dentro de las posibilidades que tenés. Y hay gente que se va a la industria, hay gente que, como les digo, hace curso de programación y punto. Y hay gente que se va a trabajar en los laboratorios, a las farmacéuticas, porque, bueno, les da ese tipo de posibilidades de tener una mejor vida y calidad económica. Pero tampoco hay muchos puestos para eso, ¿no? Entonces, creo sinceramente que esto es algo que tiene que empezar a cambiar, que tiene que mejorar, que tenemos que, como sociedad, porque no conozco un médico que no diga, si mis hijos quieren ser médicos, me muero, ¿no? O sea, o mis sobrinas, o más allá del orgullo que te puede significar en algún punto, sentir reflejado que, no sé, les transmitiste algo lindo, te querés morir. O sea, no está bueno. Y yo me acuerdo, cuando yo iba a estudiar medicina, que todos los médicos alrededor mío me decían, no, 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 no lo hagas, no lo hagas. Y bueno, y una tía me llevó a una guardia y me enamoré peor que antes. O sea, amé estar ahí, amé, bueno, todo lo que uno hace cuando empieza, sobre todo, que te encanta. Entonces es como muy cruel que uno tenga que de alguna manera elegir el disfrute por la vocación, porque mientras más te gusta, mejor lo vas a hacer. Eso se aplica a todos los órdenes de la vida. Entonces, realmente me parece que no está bueno decir, bueno, pero entonces si me gusta esto, tengo que bancarme que, o sea, mis amigos que estudiaron otra cosa ya tienen su auto, su casa y yo sigo como un boludo laburando 24 horas seguidas y hasta 80 horas por semana y no tengo un mango. Con la importancia que tiene, con la responsabilidad que tenemos, con los riesgos que corremos, porque obviamente estamos expuestos a las enfermedades todo el tiempo, a contextos
complicados y peligrosos. Yo con la ambulancia me he metido en cada lugar, chicos, ustedes no tienen idea. Yo hice muchos años de ambulancia y bueno, te metes en cualquier lado. Es realmente una profesión de riesgo y está lejos de ser discutido si se va a valorar en algún momento como corresponde. Y cada vez va a haber menos médicos porque las nuevas generaciones no toleran el abuso de la misma manera. Gracias a Dios. No están dispuestas a ser abusadas y maltratadas. Entonces, algunos están logrando cambiar algo y otros están diciendo, nos vimos. ¿Y qué va a pasar dentro de 20 años? No te digo 50, te digo 20 o 10. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero bueno, quería reflexionar un poco con ustedes al respecto, sumar a lo que ya había dicho antes y, bueno, quizás transformar esto en un segundo capítulo del podcast, reflexionando con ustedes. Déjenme sus opiniones y sus comentarios. Así nos seguimos enriqueciendo entre todos.